faltan? 3, 4, ¿cuántos no han venido? Bueno, a mí me va a demorar. No han venido las gemelas, ¿cómo se llama? Ariana y Yesenia. Ahora sí quieres libro. Ah, no sé, agarra con él. Saca tu trabajo. Bien, esta semana nos toca tratar el tema de las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son la segunda causa de consulta médica después de las infecciones respiratorias. En primer lugar, infección respiratoria. En segundo lugar, infecciones urinarias. Es frecuente. De hecho, es más frecuente en las mujeres que en los varones. Del universo de mujeres, por lo menos el 95% va a tener un episodio de infección urinaria en su vida. Y la mitad de 2 a más. Es frecuente encontrar este tipo de infección. ¿Qué cosa es la infección urinaria? Porque es la infección del tracto urinario, conocido en el lenguaje médico como íntimo. La definición de infección es invasión, multiplicación, colonización, tanto del parénquima renal como de sus vías de excreción, uréteres, vejiga, uretra, por parte de microbios patógenos. Esos microbios patógenos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus también, y pueden ser inclusive parásitos. Existen parásitos que infectan la vía urinaria. Ahora, del universo microbiano, el más común, por encima del 95%, son las bacterias. Y de ese universo microbiano, casi la totalidad son enterobacterias, o sea, bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Dentro de esa familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia, especie coli, abarca la gran mayoría, casi todas. ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar estas infecciones urinarias? En realidad cualquiera. La infección urinaria no está restringida a los inmunocomprometidos, está quieta, varón o mujer, con ciertas consideraciones con respecto a la edad o a los hábitos de higiene. En el caso de la mujer, ¿por qué es más frecuente? Primero, por la facilidad que tiene el microbio para acceder a la uretra, por su ubicación anatómica. Segundo, porque la gran mayoría de microbios que causan infección urinaria son microbios endógenos, o sea, provienen del propio tracto digestivo. Cuando hemos hablado de la microbiota, hemos dicho que existen microbios comensales. Uno de esos comensales es el Escherichia coli. Y cuando hablamos de los factores que alteran el normal desenvolvimiento de la microbiota, dijimos que si trasladábamos a un microbio de microbiota a otro sitio, podía comportarse como patógeno. Le pasa al Escherichia coli justamente, que al estar en el intestino, en el colon, como microbiota comensal, al trasladarse a otro lugar, en este caso el epitelio urinario, expresan todos sus factores de virulencia, que ya los hemos estudiado, sus adhesinas, el pili tipo 1, el pili P, las fibrias de adherencia, y a partir de ahí empieza a multiplicarse. Ahora, lo normal y lo más frecuente es que la infección sea causada por un solo microbio, una sola bacteria y un solo germen, nada más. Me refiero a una sola especie. ¿Okay? Pero existen algunos casos donde las infecciones son causadas por varios microbios a la vez. ¿En qué tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes que utilizan sonda. ¿Qué paciente utiliza sonda urinaria? Un paciente que ha sido operado, próstata, un paciente que ha sido operado con cáncer, vejiga o de próstata también, o un paciente que tiene algún problema neurológico y no controla los esfínteres normalmente, que tiene neurogénicas, utilizan sondas. Pero esos pacientes, cuando hacen infección urinaria, lo más probable es que sea por varios bichos al mismo tiempo.
Y en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes con inmunocompromiso, suele encontrarse agentes fúngicos, particularmente cándida. La cándida aparece en pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos o que estén recibiendo ya tratamiento con antibióticos. Recuerden que cuando se recibe tratamiento con antibióticos, sobre todo de forma prolongada, el antibiótico no solamente va dirigido al microbio, sino también a la microbiota. La disminuye, la altera, causa disbiosis, y esa disbiosis favorece la proliferación de microbios que normalmente no deberían comportarse como patógenos, como cándida, pero en este caso, cuando encuentran una disbiosis, sí lo hacen. Dos tipos de infección urinaria por definición anatómica, la baja y la alta. ¿A qué se le llama infección urinaria baja? Aquella que compromete la vejiga, la cistitis, y la uretra, la uretritis. Esas dos son infecciones urinarias bajas. Y luego están las altas. ¿A qué le llamamos infección urinaria alta? Aquella que va por encima de la vejiga, o sea, el ureter y el parénquima renal. Ahí están las pielonefritis. Si bien es cierto, la Escherichia coli del grupo o de la familia de enterobacterias es la gran responsable en su mayoría, hay otros gérmenes que también pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Por ejemplo, el género Enterobacter, Enterobacter cloacae. Pertenecen a la familia Enterobacterias. Lo mismo Proteus, tanto Proteus mirabilis como Proteus vulgaris. Klebsiella, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca también pueden causar infección urinaria. Esos tres géneros pertenecen a la misma familia que el Escherichia. También hay otros bacilos gram-negativos causantes de enfermedad urinaria, como la Pseudomonas aeruginosa, que en este caso no es una enterobacteria, es un bacilo no fermentador. Y también hay pocos gram positivos. Staphylococcus saprophyticus, ya lo habíamos estudiado, el agente causal de la cistitis de la luna de miel, y el enterococo. Puede ser el fecalis o puede ser el fecio, cualquiera de los dos. Recordemos que Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium forman parte de la microbiota intestinal. Entonces, están dentro del intestino, sobre todo cerca a los conductos biliares. Entonces, cuando hay una patología donde el intestino se rompe, puede ser una neoplasia, puede ser una cirugía, puede ser una translocación bacteriana, puede infectar tranquilamente el tracto urinario y producir estas infecciones severas, porque el enterococo es normalmente resistente a varios tipos de antibióticos, incluida la vancomicina. El tratar eso es bien complicado. Es la etiología bacteriana. Ahora, cuando quiero estudiar la etiología bacteriana, lo que debo hacer es, primero, demostrar la presencia del microbio. ¿Qué tendrá un paciente con infección urinaria? Tendrá pues ardor al orinar, ese ardor se llama disuria. Tendrá deseos de miccionar a cada rato porque hay irritación del músculo defusor de la vejiga, se llena pronto y quiere orinar al toque, ¿verdad? Eso se llama polaquiuria. Tendrá de repente dolor a nivel del abdomen bajo. Habrá que palpar si tiene dolor en los puntos remuleterares. Puede tener o no fiebre, a veces no hay fiebre, solamente dolor. El paciente viene por esas molestias, yo sospecho de una infección urinaria, y lo primero que voy a solicitar es el cultivo de la orina. Recordemos que estoy pensando en etiología bacteriana y las bacterias se pueden cultivar, inclusive los hongos se pueden cultivar. Entonces, el examen de laboratorio de microbiología que voy a usar se llama urocultivo, cultivo de la orina. Ese urocultivo se solicita una vez que se sospecha la infección urinaria, alta o baja. ¿Qué necesito para llevar a cabo ese urocultivo? Una muestra de orina.
La orina, recuerden ustedes, es un producto de la función renal y se forma a razón de 1 mililitro por minuto. Significa que al día formamos aproximadamente 1440 mililitros de orina. Mililitros más, mililitros menos, dependen de la ingesta de agua y dependen de la actividad física. A mayor temperatura, más actividad física, se pierde por evaporación, por transpiración, etc. Y si no, por la orina. Ahora, la orina es un fluido normalmente estéril, no hay microbiota en el parénquima renal, no hay microbiota en el uréter, no hay microbiota en la vejiga. En la uretra sí hay en la uretra, sobre todo en el tercio distal de la uretra hay microbiota. Entonces, la orina se forma estéril, pero al momento de pasar por la uretra se va a contaminar con la microbiota existente. Por eso existen técnicas para poder disminuir esa contaminación, como vamos a ver más adelante. Entonces, asumiendo que la orina es un líquido estéril y yo siembro la orina en un medio de cultivo, cualquier cosa que crezca es patológica. Cualquier cosa que crezca es patológica. Esa orina, al ser estéril, debe ser colectada en un frasco estéril. El frasco es el que ustedes están observando en la pantalla, el frasco de boca ancha con tapa roja. Dado que la orina es un fluido que es una solución en realidad con soluto y solvente y tiene solutos orgánicos como proteínas, células, tiende a descomponerse, se pudre rápidamente, se echa a perder. Entonces debe procesarse lo más pronto posible. Se recomienda que sea máximo en 1 hora para empezar a procesarse una vez que sale del cuerpo. Eso significa que el paciente o vive cerca del centro de salud del hospital o se extrae la muestra en el propio hospital para entregarla de inmediato. ¿Cómo puedo establecer una buena toma de muestra? Hay varias formas de hacerlo. Primero, el paciente puede miccionar, lo que sucede en un adulto. Puede miccionar espontáneamente. Entonces tengo que indicarle a ese paciente lo siguiente. Primero, tiene que ser una orina que haya tenido un reposo en vejiga de por lo menos 3 a 4 horas. Si es más, mejor. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tomar es una muestra representativa del total de la orina del paciente. Pues necesito que sea una muestra pues, que estadísticamente me represente el total. ¿Por qué 3? ¿Y en qué momento 3 a 4 horas? Cuando el paciente está durmiendo, pues ahí cuando descansa, está reposado y se junta la orina. La orina de la mañana es más cargada. Esa es la razón por la cual se solicita la primera orina de la mañana, efectivamente. Pero ahí hay que hacer una salvedad. Cuando el paciente se levanta, se indica que debe hacerse aseo de las partes íntimas, sea varón o sea mujer. Si es varón y no está circuncidado, o sea, mantiene ese pellejito en la parte de adelante del glande, pellejito que cubre el glande, no está circuncidado, debe retraerse el prepucio, se llama así el pellejito, el prepucio, y debe lavarse con agua. ¿Por qué? Porque en ese prepucio, en la parte interna, también hay microbiota y hay unas glándulas sebáceas que producen sebo. Ese sebo es comida de microbios, entonces debe lavarse con agua, no se usa jabón, detergente, lejía, agua nada más, agua, y se lava. Y una vez que se ha lavado, procede a miccionar y el primer chorro que sale debe caer al inodoro. Ese primer chorro que sale arrastra la microbiota del tercio distal, se pierde. Y el segundo chorro recién se va a colectar en el frasco. ¿Cuánto necesitamos? Aproximadamente de 40 a 60 mililitros. O sea, la mitad del frasco. El frasco viene de 100 generalmente. La mitad es suficiente. ¿Qué pasa si el paciente es circuncidado, no tiene prepucio? Se lava simplemente el glande, extrae. Y en la mujer se recomienda que debe hacerse el aseo de los labios mayores separándolos con agua. Nada más porque ahí también hay parte del microbiota.
Y igualito, micciona primer chorro y el segundo se colecta en el frasco y se lleva. A esa técnica se le llama técnica del chorro medio. El primer chorro se elimina, el segundo chorro se colecta. ¿Qué pasa con el paciente que no puede miccionar? Y a veces sucede. Llegan a la emergencia con dolor y le pides que miccione, no puede miccionar. ¿Pero qué hacemos en esos casos? Procedemos a colocarle una sonda al paciente, a cateterizar una sonda fólica. Con mucho cuidado, previa firma de su consentimiento informado, y se utiliza anestesia vía local, silocaína, se coloca la sonda, dependiendo del calibre, si es varón, es mujer, etc. Con mucho cuidado, sin forzar, porque el urotelio, el epitelio del tracto urinario es delgado. Si lo fuerzo, lo voy a romper, va a sangrar, va a pegar. Mejor tienes que, con cuidado, ¿no? Gentilmente. Y extraer la orina. Tiene que ser edicto el pene para poder hacer. O sea, Normal. Simplemente se estira, ¿no? Se agarra la cabeza, se estira, la mata. No somos así. Claro, porque tiene que la vejiga está aquí, no está por la cuerda, está metida. en la parte de O sea, desde la piel hasta la vejiga son más o menos 15 centímetros, más la longitud del pene, la sonda tiene que alcanzar. Entonces, jalas el glande y ingresas suavecito hasta que llegas. Si hay tope, a veces hay tope por la próstata, no fuerzas, ahí que no se puede, hacemos otro método. Pero si tú presionas, vas a romper y va a ser un grave. Esto va a ser peor, te metas en problemas. No se puede, no pasa, elige una más delgada. No vas a meter un lapicero también por ahí, que se elegir por elegir el calibre de la zona. 16, 18 de repente, pasa. En la dama, por mucho, en la dama más cortito, espacio para llegar a la vejiga son 10 centímetros. Simplemente llegas a la vejiga, insuflas el balón para que no se salga, ya lo dejas anclado y clamas, ¿no? Traes tu frasco y lo colectas. Ahí no hay problema porque la orina, al no tener germen, sale directamente de la vejiga. ¿Qué se hace? Doctor, la circuncisión se tiene que hacer varón. ¿Es normal que.? No, es una. O sea, tiene fundamentos religiosos. Por ejemplo, los hebreos, los israelitas, se circuncidan todo. A los 7 días de nacido, agarran el prepucio, lo jalan y con una piedra y lo cortan. Así era, güey. Así era antes. ¿No han leído la Biblia? Sí. Ellos pues, son los hebreos, los judíos, ¿verdad? Ellos hacían eso. Y esto, pero peor, hay tribus africanas donde les cortan la cabeza porque les van a Sí. Sí, jalan los labios, los cortan. Sí, anestesia. Ahora, la otra es el otro tema es el higiene. Pero la circuncisión está indicada solamente en aquellos pacientes que tienen adherido el prepucio al glande, que tienen fimosis, se llama eso. Entonces, al momento de retraer, produce dolor. En niños se recomienda circuncidar, no para todos, solamente en niños. Ahora, ¿qué pasa si al paciente no, ya tiene sonda? Hay pacientes que ya vienen con su sonda, están postrados, tienen la sonda puesta por alguna condición clínica, o simplemente va a clampar la sonda, porque la sonda va conectada a una bolsita y está saliendo constantemente. Entonces, como se produce constantemente la orina, va saliendo, de la bolsa jamás voy a sacar, pues está contaminada. Clampo la sonda y espero 1 hora, 2 horas, hasta que se junte y luego, con una, así como está en el dibujo, con una jeringa y una aguja, unzo la sonda y extraigo la muestra. 30, 40 ml lo puedo usar y lo mando. Y la cuarta, es la denominada punción suprapúbica. La punción suprapúbica se aplica en aquellos pacientes con globo vesical en los cuales no puedo sondear.
O sea, globes y cabe decimos a la vejiga completamente hincha, una pelota que se junta tanto la orina y no puede mencionar que se siente que tu palpas hay una cosa, un globo, así como cuando no se aguantan y no pueden ir, están por acaso y se duros igualito. Entonces en esos casos se utiliza, esa es la foto, la punción suprapúbica. Palpas tu síntesis pública, línea media, 2 centímetros por encima de la línea media, ahí está la vejiga. Y simplemente haces la antisepsia, agarras tu aguja de número 21 por 1 mm y le das con fe. Revisando la vejiga, no pasa nada, no se va a romper, no se va a desgarrar la vejiga, se hace un hueco, pero ese hueco una vez que sacas la aguja se cierra otra vez y se cicatriza. Se va a quedar hueco, se va a derramar. Y extrae la muestra. ¿Eso solo es a bebés o también a adultos? También se hacen adultos. Claro, porque esa técnica es evacuatoria. Si tú no lo haces, ¿Qué cosa construye la vida? puede reventarse. Claro. Pero se revienta la vejiga a expansión total, es como una llanta, ¿no? Hasta 3 litros de orina puede entrar ahí. Huele, pero se hincha bastante, eso no es que se rompa el toque, demora. Y hay que evacuar mientras averiguas por qué no está pasando. A veces es un cálculo lo que está en la uretra y no deja salir la orina. A veces el varón es un tumor prostático que está produciendo, está aplastando el uretra. Ahí tienes que averiguar por qué. Ya para eso no eres tú, que llamas al urologo, que es el que se encarga de mirar, ya se dice, para poder. Pero la cuestión es que tienes que obtener tu muestra, cualquiera de las formas, tu muestra de orina. Ahora, en el bebito, que es más difícil, porque ahí no me vas a decir micción acá y aguántate, el bebito lactante, ahí están bolsitas, son unas bolsitas colectoras. Son bolsitas de plástico, estériles, con este anillito, este arito de jeve adhesivo, que se pega a la parte pública y el bebé orina. Entonces, eso es su pañal, el bebito orina, simplemente ya calculas, ¿no? Que haya mencionado, lo sacas y le quedas para estudiar. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer en ese examen de orina? Lo que vamos a hacer en la práctica hoy. El examen de orina tiene varias partes. Yo me voy a enfocar solamente a la parte microbiológica. ¿Por qué? Porque las otras partes las vamos a ver en el curso de laboratorio dentro de unos 2-3 ciclos. Ahí lo vamos a ver. Vamos a hablar de más, porque tenemos un montón de cosas ahí. Pero hoy día vamos a hacer el examen organoléptico de la orina, o sea, ver las características macroscópicas, que básicamente son dos, el color y el aspecto. El color de la orina ya lo conocen por fisiología, es un color que le da el urinógeno, perfecto, que va entre amarillo y ámbar. Y el aspecto, la orina es una solución, pero no es una solución concentrada, es una solución bastante suelta. Entonces suele ser translúcida la orina, no es turbia. De hecho, la turbidez es significado patológico en la mayor parte de veces. Luego de eso, hacemos el examen químico. Hay unas tiritas de plástico que tienen unas almohaditas de colores con reactivo que se sumergen en la orina y luego se compara los colorcitos que se producen para valorar El presencia de glucosa, proteínas. Parecido como la tira del pH que tiene. Así es, el pH también está allí, puro bilinógeno, etc. Y la tercera es el examen del sedimento de la orina, o sea, de la parte sólida. ¿Qué hay en la orina en el sedimento? Vas a encontrar sedimento inorgánico, sales minerales, cristal. Vas a encontrar sedimento orgánico. ¿Cuáles? Células. Vas a encontrar leucocitos, células, me refiero a células por células epiteliales, leucocitos, hematíes. Si el paciente está con infección, vas a encontrar gérmenes, bacterias probablemente, o levaduras si se trata de hongos. Y puedes encontrar también en esa orina algunos otros elementos agregados como cilindros y demás. Entonces, para poder observar ese sedimento, yo voy a tener que separar el soluto del solvente. Para separarlo, utilizo la propiedad física de la centrifugación.
coloco la orina en un tubo, lo coloco en una centrífuga, y la centrífuga se encarga de separar. Lo más pesado va al fondo y arriba queda el agua. Entonces agua, la boto, y lo del fondo lo paso a una lámina portaobjetos o una laminilla y la observo a 40 microscopios. ¿Qué voy a ver ahí? Células epiteliales, obviamente del epitelio urinario. Voy a ver leucocitos, voy a observar hematíes, voy a observar gérmenes, microbios, voy a ver formas bacterianas para comprobar eso, crear eso, función de Gram, para ver si son Gram positivos, Gram negativos, poco, así, lo que hay, o levaduras también. Y voy a observar también esta estructura que está aquí, que parece una lámina, una plaquita que corresponde a un cristal. Los cristales no son otra cosa que la precipitación de las sales minerales, que llegan a cristalizarse generalmente por cambios en el pH de la orina. Esos cristales son la evidencia microscópica de la litiasis local que existe, que son mucho más grandes obviamente, pero empiezan así chiquititos. Y eso es lo que voy a usar. Aquí está la célula epitelial, por ejemplo. Esta es una célula epitelial de vejiga grande con núcleo, está acá el núcleo excéntrico. Puedo observar también, aquí veo leucocitos, estos de acá que son opacos, los leucocitos. Estos que son brillantes, los hematíes, se ven así, tamaños similares. Y la tinción para ver finalmente si hay gérmenes o no hay gérmenes. Bueno, esa es la parte microscópica. Ahora, ¿qué voy a hacer luego? Voy a tener que realizar la siembra de esa orina. Dentro del examen químico que vamos a ver, existe una prueba que se llama la prueba de nitritos. La prueba de nitritos es una prueba que me permite detectar la presencia de una enzima llamada nitrato reductasa. La nitrato reductasa reduce los nitratos a nitritos. La nitrato reductasa es una enzima que posee las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Posee Escherichia, Proteus, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella. Todas esas de la familia tienen nitrato reductasa. Entonces, si la prueba de nitritos me sale positiva y hay una probable infección, lo más probable es que ese microbio sea un Enterobacter. Ahora, hay bacterias que no tienen nitrato reductasa. ¿Cuáles? Aquellas que no pertenecen a la familia. Estafilococcus, por ejemplo, no tiene nitrato reductasa, pero sí causa infección urinaria. Así que esta prueba me permite la valoración, pero no es definitiva. El hecho de que me salga negativa no significa que haya infección. Esta prueba de nitritos se hace en esas tiras reactivas, las vamos a ver ahorita. Dentro de las tiritas hay una almohadita que tiene para valorar nitritos. ¿En qué caso me puede salir negativo cuando el paciente usa diuréticos? Aquellos pacientes que usan diuréticos por algún problema cardíaco, por ejemplo, espironolactona, tiacidas, tienen orinas diluidas. Aquellos pacientes que consumen harta carne, pacientes que les gusta mucho la carne, también tienen bastante nitrato en la dieta. Microbios que no producen nitrato reductasa, ahí está, el estafilococo no tiene, el enterococo tampoco, porque no es una enterobacteria, las enterobacterias son bacilos, el enterococo es un coco. Pseudomonas tampoco, las enterobacterias son fermentadoras, el pseudomonas es un no fermentador. Aquellas orinas cuya cantidad de gérmenes es muy baja, por debajo de este valor de aquí, 100.000 unidades formadoras de colonia, que es un valor que no vamos a ver ahorita qué significa eso. Y también suele salir negativo en aquellas orinas que han permanecido mucho tiempo a temperatura ambiente. O sea, las han suspendido en la noche, las llevan en la mañana, o las tuvieron en la mañana y las procesan recién en la tarde. Pero lo que manda siempre es la sospecha clínica de infección urinaria. O sea, paciente clínica de infección urinaria, disuria, polactiuria, dolor abdominal bajo. Eso es infección urinaria y hay que probarlo con el cultivo, aunque la prueba de nitrito me salga negativa. No es determinante. ¿Qué voy a usar para el cultivo? Esa es otra de las actividades que vamos a hacer ahora.
¿Qué van a utilizar? Su asa de siembra, que ya la conocen. Ahora, el asa de siembra tiene un calibre conocido. Puede ser de 1 microlitro o puede ser de 10 microlitros. ¿Y cómo sé cuál es el calibre que tiene? Primero viene indicado en el asa, pero la forma más fácil de darnos cuenta es que cuando agarramos el asa, el aro que se forma al final tiene como un arito en la punta del asa. Ese arito tiene la capacidad de cargar 1 microlitro o de 10 microlitros. El de 1 microlitro es chiquitito el arito, el de 10 es más grande. ¿Y por qué necesito saber el volumen de la siembra? Porque esto me dice que voy a cargar 1 microlitro de orina o 10 microlitros de orina. Porque al final, cuando se haga la interpretación del grupo cultivo, yo necesito saber cuántos gérmenes hay en un volumen de orina determinado. Por eso utilizo un volumen conocido para poder sembrar. Segundo, voy a utilizar los medios de cultivo, generalmente en placa. En placa. Usamos en placa, no usamos en tubo, acá usamos en placa. ¿Qué vamos a utilizar? Medios de cultivo para gram negativos, probablemente usemos el Macombi. Medio de cultivo para gram positivos, usaremos el agar sangre. Y medio de cultivo para pseudomonas también seguramente usaremos ahora. Y complementaremos esos hallazgos la semana siguiente con nuestro antibiograma. Hay que hacer el antibiograma de todos los hallazgos. ¿Cómo vamos a sembrar? La siembra ya la conocen. La siembra que se hace por agotamiento, por cuadrantes. Esta no, esta es otra forma de hacerlo. Esta aquí, para mostrar que también se hace así, pero la forma correcta, permítanme pasar, luego regreso, es esta. Primera pasada, segunda pasada, tercera pasada, cuarta pasada. ¿Por qué lo hago por cuadrantes? Porque lo que quiero lograr son estas colonias separadas. Eso me interesa. Porque estas colonias son las que van a servir para la identificación. Cuando yo hago cultivo, el hecho de que crezca en una placa me dice que hay una bacteria, pero yo no sé su nombre ni su apellido todavía. Tengo que identificarla. Pero para poder identificarla, tengo que tenerla solita, aislada, que acá no se identifica, se identifica de acá. Acá no, ¿por qué no? Porque está todo mezclado. Puede haber más de un género aquí. En cambio acá está solita, una sola característica de colonia. Esa es la que voy a utilizar para identificación. Lo mismo aquí. Las bacterias están solitas, aisladas. Retrocedo, aquí. ¿Por qué necesito saber cuál es el volumen del asa? Porque de acuerdo a eso voy a sembrar. Por ejemplo, si la orina que voy a utilizar procede del chorro medio, llamado también segunda micción, o de un catéter, la siembra debe hacerse con el asa de 1 microlitro. 0.001 mililitros, eso es 1 microlitro. Y si la muestra proviene de punción vesical, con el asa de 10 microlitros. ¿Por qué? Porque al final, para yo poder contar estas colonias, tengo que tener un valor, tengo que llegar a las 100.000. Entonces, cada colonia se multiplica con un factor, por un factor. Si yo sembré con el asa de 1 microlitro, cada colonia es igual a 1000 unidades formadoras de colonia. Si lo sembré con el asa de 10, cada colonia son 100 unidades formadoras de colonia. ¿Y por qué necesito multiplicar? Porque para decir que es positivo el cultivo, tiene que haber por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonia. Por lo menos 100.000. Si hay menos de 100.000, eso no es positivo. Tiene que haber 100.000 a más. Ahora, ¿significa que voy a contar 100.000 colonias? 1, 2, no. Significa que voy a tener que contar por lo menos 100. Si lo sembré con el asa de 1 microlitro, 100 colonias por 1000, 100.000 colonias. Si lo sembré con el asa de 10, cada colonia podría ser 100, habría que contar hasta 1000. Generalmente con el asa de 1 es suficiente. ¿Okay? Lo mismo dice acá. 1 microlitro es igual a 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. 10 microlitros es igual a 100 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué utilizamos ese valor? Porque se estandariza la positividad a 100.000 unidades formadoras para que sea positivo. Así como dice, más de 100.000 es una infección. Menos de 100.000 hay duda de una infección.
hay duda, probablemente sea un contaminante, no es lo mismo. Cuando yo tengo una infección urinaria, el germen crece y crece en abundancia. Si crece poquito o casi nada, eso no es un germen de orina, probablemente se ha contaminado al salir, no ha habido buen aseo, se ha quedado mucho tiempo fuera de la orina, el envase estaba sucio, lo que fuera, pero no es una infección como tal. Pues ese valor de 100.000 es importante de encontrarlo, así damos la positividad. Ahora, ese valor de 100.000 cae a la mitad cuando la orina proviene del cateterismo vesical. ¿Por qué? Porque ahí no hay posibilidad de contaminación con la microbiota, entonces es más fácil. Y si se trata de punción suprapúbica, más todavía, basta que meter esta una colonia, eso es positivo. De hecho, no ha pasado por la uretra, porque eso es positivo. Se hace la identificación del microbio, se utilizan varios medios, y luego la antiviral, o sea, probar cuál de los antibióticos sirve para una determinada. Ahora, a veces existe la posibilidad de que los resultados no salgan como deberían salir, o sea que salgan falsos positivos o salgan falsos negativos. ¿Qué es un falso positivo? Un resultado que sale positivo pero que en realidad no lo es. Y le estoy diciendo al paciente que tiene una infección que en realidad no tiene. Ese es el error menor en microbiología. ¿Y por qué me puede salir falso positivo? Primero, puede ser que el paciente se levantó, no se aseó y miccionó de frente. Incluso hay microbiota, van a crecer. Segundo, no se hizo la higiene. Tercero, la dama puede tener al mismo tiempo un proceso de vaginitis. Por eso está la disuria y la molestia a nivel urinario. Se contamina con la secreción y eso me va a dar la positividad, pero no es urinario, es vaginal, por eso tiene que examinar, examen clínico. Heces enlacantes, claro, si le voy a colocar la bolsita, lo voy a dejar allí, se va a poner el pañal, puede que también defeque, las heces pueden terminar contaminando esa bolsita. Uso de jabón, el jabón en barra es susceptible de ser colonizado por bacterias. Pseudomonas crece en los jabones, en el Neco, en el Nivea, en el Camay, en el Rexona, crece Pseudomonas y crece, crece ahí, es un medio de crecimiento. Por eso se recomienda que no se use jabón a la hora de hacerse el aseo. ¿El recipiente no es estéril? Sí, pues hay pacientes que te traen frascos de mermelada, de papilla, de mantequilla, de café, que traen así, pero se le dice, no, tiene que ser un frasco estéril. Entonces lo lavo con el detergente, no, eso no es estéril, porque el agua no es estéril tampoco, tiene que ser estéril. Profesor, ¿y cuando les piden, por ejemplo, que lleven su botella de térmico? Sí, pero el objetivo es diferente. Este examen está destinado a probar la presencia de un microbio, pero necesito mantener la esterilidad. En el caso de los que piden en botella, la finalidad del examen es demostrar que ese riñón está funcionando bien. ¿Qué voy a evaluar ahí? El volumen de la heces. Es diferente la motivación. Por eso es que se usa frascos que no necesariamente son estériles. Hay galoneras, hay galoneras, algunos usan botellas, es parte de lo que se tiene a la mano. Y la otra son las orinas que no se conservan en refrigeración. O sea, si hay una cápita que dice que si no lo puede llevar rápido, porque el centro de donde se hace el diagnóstico está lejos, tienes que refrigerar la orina, porque se conserva. Entonces no lo dejan refrigerar, lo dejan al ambiente y también se mata. Y en el caso de los falsos negativos, que es el error mayor, no decirle a alguien que tiene lo que en realidad tiene. Le digo negativo, pero no es negativo. ¿Qué puede pasar? Que el paciente haya empezado a tomar antibióticos. Antes de tomar el antibiótico, se toma el urocultivo. Si ya tomó el primer antibiótico, ese te va a salir negativo. Ya por gusto le haces. Espera nomás que termine el antibiótico y le haces para ver si funciona. Que si ya tomó, ya no tiene sentido, va a salir negativo, vas a arrastrar. Segundo, arrastre de antisépticos utilizados en la higiene. Y a veces le dicen que no usen ningún tipo de antiséptico, pero úsala.
estar bien limpio. Pero si no se enjuagan bien, esos antisépticos caen en la orina, y si la orina tiene gérmenes, esos antisépticos bloquean el crecimiento del microbio patógeno, no crece nada, sale en la orina. Tercero, obstrucción ureteral por anomalías, por ejemplo, doble sistema pielocalicial, o por litiasis, sobre todo la litiasis que secuestra microbios. Se acordarán ustedes de los cálculos de Struvita, las litiasis hechas de cristales de magnesio que secuestran en su interior al proteus. El proteus se queda dentro de la litiasis, esas litiasis son grandes, porosas, parecen piedra pómez, no sé si conocen la piedra pómez, una piedra volcánica con varios boquitos, las usan para rascar los palitos, ¿sabes? Las litiasis de Struvita tienen esa forma, porosa. Y en esos poros se mete la bacteria, proteus sobre todo. Hace biopelícula y no sale. Está produciendo infección, pero no lo puedes detectar. Está en la litiasis, tendría que sacar el cálculo para detectarlo. Lesiones renales localizadas y no comunicantes, o sea, los abscesos. Los abscesos renales no van a salir por la orina, por eso es un absceso, es una colección. Va a producir dolor, va a producir fiebre, pero no va a haber muestra en la orina, no vamos a poder demostrar su presencia. Orinas con pH muy altos o muy bajos, pacientes que toman, por ejemplo, bicarbonato, la famosa sal de Andrews, el alcacel, de la tranca, pacientes que toman bastante líquido, suelen disminuir su densidad urinaria y prolongan su pH. Microbios que no son enteropatógenos, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, nunca va a crecer pues, de un día para otro Mycobacterium en medio cultivo, se va a demorar en crecer. Pacientes que toman agua para miccionar, que tampoco, si la retención es insuficiente, tienen que hacer solamente orina, van, se compran su botella, toman y dicen, no, tampoco va a salir diluida la orina, no va a concentrar microbios, no va a salir. Y la ingesta de diuréticos, ¿no? Pacientes que toman diuréticos, que toman también grandes cantidades de líquidos, también son orinas que no son adecuadas para ser analizadas, me causan falsos negativos. Ok, hasta ahí esa primera parte. Vamos a necesitar por lo menos una muestra de orina por mes. Organícense, pónganse de acuerdo, si hay voluntarios mejor. Pueden ir juntos al baño y apuntarse para que sea anónima la muestra para que no hay problema. ¿Ya? Vayan a sacar su muestra. Por mes. ¿Cuánto tomará bolsa? ¿Cómo que va a salir orina? Bueno, antes la grabación primero. Ah, bueno.